Cristo. Versículo 35. Enseñando Jesús en el templo decía, dicen los escribas que el Cristo es hijo de David, porque el mismo David dijo, por el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. ¿Saben por qué el pueblo le oía de buena gana? Porque ellos nunca habían oído estas palabras. Porque Jesús era a alguien que enseñaba como quien tiene autoridad. Porque Jesús él era el único que se enfrentaba a los fariseos y les decía sus verdades. Y el pueblo decía, wow, Jesús es el único que se atreve a confrontar a estos hombres, de decirles la verdad, de hablar misterios de Dios, de hablar maravillas de Dios. Y el pueblo dice que se maravillaba de las palabras de Jesús. Ahora miren qué importante es aquí ver que se menciona a David y a este salmo, donde habla de Señor y Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Entonces, el Señor mencionando del Mesías, porque acá es algo mesiánico. El Mesías, no como alguien divino, sino que el Mesías, si uno pregunta a los judíos, le van a decir que el Mesías tenía que ser un libertador, tenía que ser un hombre nada más, un hombre que venía de parte de Dios y que iba a gobernar y que iba a libertarlos de la sujeción romana e iba a traer un tiempo de paz. Pero nunca en su mente vendría que el Mesías podría ser divino. Por eso que cuando Jesús declara, o cuando le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Qué responde Jesús? Tú lo dices. Y cuando Jesús responde estas preguntas, se ha blasfemado. Podría atribuirse para sí ser hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. ¿De quién es hijo el Cristo? El Cristo es el hijo de David, porque tenía que ser rey del linaje de David. Pero el hijo, en este caso, el Cristo, también tenía y venía de parte de Dios y tenía autoridad y tenía divinidad. ¿Por qué? Porque dijo David, dice el Señor a mi Señor. Wow. Y esta palabra Señor viene de Dios, del Señor Todopoderoso, de aquel que tiene la autoridad absoluta. Entonces, aquí, qué maravilloso es ver, ¿verdad? Que luego ellos dicen, wow, no pudieron responder. Y la gran multitud del pueblo, dice acá, le oía de buena gana a Jesús. Qué maravilloso es entender que Jesús, cuando vino en su primera venida, vino como aquel que venía, no la guerra o la violencia, sino la paz, la tregua. Entonces Jesús vino no como alguien
que iba a imponer a la fuerza, con autoridad, con portentos, su autoridad en el Imperio Romano, el gran mal y el principal mal sobre esta tierra, y ese mal se llamaba pecado. Él vino como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero cuando Él regrese y por segunda vez venga, pues, ahora vayamos al versículo 38. Ya estamos terminando. La palabra de Dios es alimento para nosotros. Amén. El versículo 38 dice así: Jesús acusa a los escribas y les decía en su doctrina, dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que guardan de andar salutaciones en las texto, hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Wow. Acá vemos entonces cómo era el actuar de estos fariseos. Miren, acá menciona algo importante. Versículo 40. Que de condenación. Hay algo que Jesús defiende, y en la Biblia menciona a dos personas que Jesús defiende: a las viudas y a los huérfanos. Y estos escribas, a los primeros que ellos atacan, menosprecian y abusan de ellos, son a las viudas. Ellos no se están metiendo con las viudas, se están metiendo y a los huérfanos. Y a aquellos que se metan con ellos se están metiendo con Dios y están acumulando mayor condenación. La palabra de Dios es directa, es como un martillo y eso es lo que está pasando con estos escribas que iban a las casas de las viudas, les exigían, buscaban sinagogas, en los banquetes. Miren, ellos querían recibir honores, querían recibir para ellos. Se beneficiaban de su título, de sus servicios. Nosotros no somos llamados a servirnos del pueblo. Somos llamados para tú dar. Vamos a la última sección, el último
perícopa y está en el versículo 40. Termina con el ejemplo de una viuda. Los versículos anteriores mencionaba acerca de las casas de las viudas que eran devorados por estos y aquí vamos a ver en acción la fe de una viuda, no una viuda. Dice así: estando Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, que esta viuda pobre echó más que todo lo que echó, todo lo que tenía, todo su sustento. Es que hay una dualidad. Cuando nosotros vemos con ojos pero Jesús, cuando les hace esa pregunta, les hace la mismo, responde, pero luego meditando lo logran entender. Porque Jesús les explica, todos dieron de lo que les sobra. Esta viuda pobre, sustento. La pregunta es, ¿quién estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía? ¿Los ricos o la viuda? La viuda. Por lo tanto, ella dio más porque se desprendió, se desprendió de todo lo que, y joven, a preguntarle, eterna, y Jesús lo ha guardado desde mi juventud, tienes todas tus posesiones, véndelo, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Pero el joven rico no quiso, tenía muchas posesiones. Entonces, desde la perspectiva, desde la óptica de Jesús, de Dios, aquel que lo da de corazón, con alegría
con gozo, con fe, ese da más de cualquier otro que pueda. Dios ve el corazón. Y esta viuda es un gran ejemplo. Yo estoy bendiciendo, estoy dando a ello. Yo creo en ti, que tú eres mi sustentador, que tú eres mi proveedor, tú eres mi pastor y nada me falta. Tú me bendices. Entonces es la actitud correcta, un corazón agradecido, un corazón dadivoso.